Ok, vamos a continuar entonces. Tenemos enseguida, continuar así leyendo porque hace ratito se interrumpió. Dice, su nombre químico es hidróxido de potasio. Su fórmula química es KOH. Es el precursor de la mayoría de los jabones suaves y líquidos. Está presente en numerosos compuestos químicos que contienen potasio. Perdón. Debido a su suavidad y mayor solubilidad. Los jabones que producen necesitan menos agua para liquidificarse y, por tanto, pueden contener mayor cantidad de agente limpiador que muchos jabones comerciales caros. Se utiliza también en la producción de carbonato de potasio, fosfatos de potasio y fertilizantes líquidos. Bueno, desde el enunciado, aunque nosotros no conozcamos nada de química, podamos darnos cuenta que si me dice hidróxido de potasio, que si me dice que contiene potasio, también se utiliza para el carbonato de potasio, fosfato de potasio, pues obviamente no va a ser el tricarbonato ácido sódico, porque no me está hablando de nada de potasio. Usualmente la ventaja en los elementos, o bueno, en las fórmulas químicas, es que casi lo que contiene, se hace referencia a lo que contiene. En este caso, por ejemplo, tengo potasa cáustica, o sea, potasio, potasa. Puedo hacer esa relación directamente sin necesidad de conocer realmente mucho de química. Por ejemplo, también, no sé si han escuchado, dicen, de hecho, la potasa cáustica es la sosa cáustica. Cuando dicen, hijo, le dicen, me voy a bañar, dicen, ay, hasta que se le hizo al agua, pero llévate la sosa cáustica porque tiene como 10 años que no te bañas. La sosa cáustica se utiliza, por ejemplo, para limpiar el cochambre así muy pegado y cosas así, porque precisamente tiene mayor poder, aquí mismo lo dice, que es agente limpiador, mayor poder como agente limpiador. Entonces, desde ahí me puedo dar cuenta rápidamente que es la potasa cáustica. Los jabones tienen un pH que es muy alcalino y que precisamente lo da el potasio. Entonces, la respuesta es la B. No sé si me doy a entender o si alguien quiera una explicación a lo mejor más acercada a descomponer elementos, por ejemplo. No, de hecho está bien, gracias. Sí, el chiste es que vayan como relacionándolo, o sea, hay cosas que no hay que ser tan, ¿cómo se diría? Mega inteligentes, ¿no? O sea, es muy básico, alguno lo podemos relacionar. Ahora, una que no me dijeron, pero que sí me interesa que la veamos, es la 6, por favor. Dice, elige la familia de elementos de la tabla periódica descrita en el siguiente texto. Dice, en este grupo conviven elementos que tienen propiedades metálicas con otros que tienen propiedades no metálicas. Es el grupo de la tabla más heterogéneo en cuanto a las propiedades de sus elementos, nitrógeno, potasio, arsénico, selenio. Ay, el otro no me lo sé. El elemento que encabeza este grupo es un elemento esencial de las proteínas de todos los animales y plantas. Se encuentra formado por sales y constituyen el 78% del volumen de la atmósfera. Bien, de hecho, prácticamente que yo no sepa la tabla periódica, debo de tener en cuenta algo muy importante. No solo la Tierra, sino todas las capas atmosféricas o la mayoría, y el planeta, no solo el planeta, sino el universo, el elemento que más contiene es el nitrógeno, ¿vale? Siempre, cuando nosotros decimos aire puro, en realidad no es aire puro, no es oxígeno, prácticamente respiramos más nitrógeno que oxígeno. Entonces, bueno, aquí hay algo importante que es la tabla periódica de los elementos químicos. Esta tabla periódica nos describe cientos y muchos elementos que están presentes, la mayoría en manera natural, otros naturales han sido creados, pero en estos elementos que tenemos aquí están acomodados no nada más porque a alguien se le ocurrió ponerlos de esta manera, tienen un orden. Y se dividen, obviamente se numeran del 1 al 118, y esta numeración también nos quiere decir, por ejemplo, su nivel de oxidación o el número final de electrones que tiene de acuerdo en la tabla cuántica. Pero además están organizados en grupos o familias. Por ejemplo, aquí tenemos el primer grupo, todos los que están en naranja son los grupos de los alcalinos. Los amarillos son alcalinotérreos. Todos los que están como en rosita son metales de transición, es decir, metales que podemos encontrar en forma líquida, sólida, de acuerdo a la temperatura en la que se encuentran. Todos los que están en verde
son los no metales. De hecho, aquí está el CHOMS, que es el muy conocido CHOMS que tenemos todos los seres humanos, toda la materia orgánica. Después tenemos también estos que están en azul más oscurito, que son los metales de bloque. Y finalmente, bueno, no finalmente, sí, los últimos que tenemos son los gases nobles, ¿sí? Que son los gases que pesan mucho menos que el oxígeno, no porque sean bien dadivosos, sino porque su densidad es muy, muy baja. Ahora, podemos verlos de esa manera, como familias o grupos, pero también, y aquí tenemos, por ejemplo, hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, hidrógeno, flúor, neón, etcétera, pero con el número, con el que ocupan, es con el nombre que se le destina a toda esta familia, a todo este grupo de aquí que tenemos. Por ejemplo, los que inician con carbono se llaman carbonoides y son todos los que están hacia abajo. Los que inician con nitrógeno son nitrogenoides y aquí así todos. Entonces, en este caso, como me está diciendo que inicia con el elemento que se encuentra en el 78% de volumen de la atmósfera, entonces el nitrógeno, lo cual quiere decir entonces que son los nitrogenoides. No pueden ser los carbonoides, porque aunque el carbono sí ocupa gran proporción de la atmósfera, o más bien de los elementos que contienen vida, no en la atmósfera realmente, y miren, tienen el silicio, el germánico, el estaño, entonces no pueden ser. Bien, nada más quería hacer hincapié en esta tabla, en cómo se van determinando, denominando, no sé si había duda o no, espero que no, que nada más sea así como para reafirmar esto, porque nadie me dijo en esta que había detalle. Ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo tengo un comentario, maestra. El motivo por el que creo que, bueno, no quiero hablar por todos, ¿verdad? Pero pues es que la maestra que nos dio la siguiente materia ahorita de química, sobre eso de la tabla, pues nos explicó también lo mismo que usted que explicó al último, de que por ejemplo, al guiarnos que de qué familia son, es fijarnos en el primer nombre, ahora sí, carbonoides o así. Por eso fue que no preguntamos, bueno, la mayoría, supongo que. No, está bien, está bien. Qué bueno, sí, la verdad es que no sé, pero qué bueno que sí se los dijeron. Ahora vamos a pasar a la última que me dijeron sus compañeros. Dice, en la 8, por favor, ahí en su examen, ¿qué volumen en litros ocuparán en condiciones normales 85 moles de cualquier gas ideal? Ahora, Amadeo Avogadro, que fue el primero que descubrió precisamente estos que están acá, que son los gases nobles, no todos, pero comenzó a ver sus propiedades, descubre que un gas ideal, en condiciones normales, el mol, recuerden que el mol mide más o menos la cantidad de sustancia. Entonces, ahí mismo nos dice que un mol equivale a un gas ideal en condiciones normales a 22.414 litros. ¿Sí? Uno. Pero ahora te están diciendo que tienes 85 moles, ¿sí? De un gas cualquiera, pero que está en condiciones originales, perdón, en ideales. Entonces tenemos 85 moles. Esta forma ahora nos pregunta precisamente, nos dice, ¿qué volumen en litros ocuparán 85 moles de cualquier gas ideal? Si yo sé que un mol en gas ideal es de 22.414, lo único que tengo que hacer es multiplicar 85 moles por los 22.414, lo cual nos estaría dando 1905.19. Sí, básicamente lo único que teníamos que hacer ahí para responder era una multiplicación, que es el número de moles que me están dando por a cuánto equivale un mol en condiciones normales. No sé si me di a entender. Si haya duda ahí. No, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda en química? ¿No? Ok, vamos a pasar entonces a biología. Sean tan amables de decirme en biología dónde hay duda, por favor.
Yo tuve duda en la 2, maestra. En la 2. ¿Qué respuesta les di en la 2, la A? Sí, Están malitos, corríjanle, es B. Y si alguien le subió su puntuación, díganme, por favor. La D, ¿verdad? D de dedo. No, B de bueno. Ah, B de bueno. ¿Alguien le mejoró su puntuación ahí? Yo, ¿Quién es yo? José Manuel Arriaga Morales. Ok, José Manuel, gracias. Que sería entonces 7, ¿verdad? Y 33. Ok. ¿Alguien más? Ahí, yo ahí yo también, maestra. también tenía la D. Oscar. Ok, ¿quién más? Yo, maestra. Ok, Carla. A mí también, maestra, por favor. ¿Quién? ¿Aarón? Sí, ¿O sí, Oscar? maestra. Ok, Aarón. Claro. Entonces, muy bien, gracias. Ok, sí, perdone. Es que a mí me mandaron unas respuestas, igual en física venían unas mal, hasta que ya anduve como corroborando y en esta, pues se las dicté de aquí, se las terminé dejando igual, pero sí es de genética. Ahorita explicamos por qué. ¿En dónde más tenemos duda ahí? También de la 7, maestra. 7. ¿Qué más? Dos, 7, ¿y cuál más? Y bueno, es que tengo una duda, maestra, la pregunta 2. No sé cómo explicar cuándo es biotecnología y también la, ay, ¿cómo se llama? ¿Biónica? Bueno, ¿manda? ¿Biónica? Ajá. Sí, ahorita solo vamos a ver la 2, la 7, ¿alguna otra más? La 10. La 10. Ay, carambolas. Ok. Bien, vamos a pasar con la 2. Si alguien ahorita tiene duda en otra, nos aclara, por favor. Ok, en la 2 dice, ¿qué término se utiliza para denominar a la ciencia que mediante la manipulación del ADN permite, entre otras aplicaciones, el desarrollo de fármacos de nueva generación y la optimización de procesos fermentativos? Okay. Bien, recordemos que siempre el ADN tiene que ver básicamente con toda nuestra información genética, todo lo que nosotros somos. Por ejemplo, cuando se les hace estudios o se les hacen estudios a las personas, a las señoras que se embarazan, que a los 6 meses le dicen, ¿sabe qué? Necesita interrumpir su embarazo porque su hijo tiene, o bueno, si quieren, ¿no? Unos se avientan y lo tiene síndrome de Down. Oye, ¿y qué es lo que hacen a partir de las células madres que les traen a la mamá? Se dan cuenta del ADN que tiene el hijo. Por ejemplo, el síndrome de Down es una malformación en el par 19 de los cromosomas, quiere decir que es una trisonomía. Cuando nosotros nos formamos, cuando nuestros papás tienen coito y que ahí nacemos nosotros, o ustedes cuando tuvieron a sus hijos o los que vayan a querer tener hijos, lo que sucede es que siempre las mujeres tenemos obviamente nuestro óvulo, los hombres tienen su espermatozoide, y cada uno cuando se forman, cuando se unen, cuando está esta vinculación, lo que hacen es combinarse. Combinan sus 20 y tantos cromosomas con los 20 y tantos del óvulo y el espermatozoide y se forman, se unen.
y estos crean información. Hagan cuenta que siempre van como enlazados, ¿sí? De hecho, hasta el ADN es así como un espiralito enlazado, se van enlazando. La genética. ¿Perdón? Cuando no hay genética, sí. Ajá, exacto. Entonces se van enlazando y van formando esta información que nos describe a cada ser humano y que cada uno tiene diferente. A menos y aún así, aunque sean, por ejemplo, mellizos, o aunque sean gemelos o cuates, la información, aunque seamos muy parecidos a nuestros hermanos o a nuestro gemelo o a nuestro cuate, nuestra información genética usualmente es diferente, ¿sí? Tenemos similitudes con la gente que es de nuestra familia precisamente porque vamos compartiendo más o menos el mismo código, pero no es el mismo. Aún en las plantas y en todas esas cosas no es el mismo código genético. Ahora, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy día, que es el virus del COVID, ¿no? El SARS-CoV. ¿Qué sucede ahí? A partir de estar estudiando a la gente o su información genética de la gente que está o que adquirió el virus o a la que todavía no lo adquiere, a partir de eso se crean las vacunas, ¿sí? Y estas vacunas obviamente que dan inmunidad, etcétera. Entonces, sí es la genética la que ayuda a todo esto. Aunque obviamente la genética por sí sola no podría. No es como que, esta es mi carga genética y ya créame nada más la vacuna porque esta es mi carga genética. Para eso tenemos que ver que ya la ciencia ha avanzado mucho y que no solamente se van al tanteo, por así decirlo, sino que lo que empieza a suceder es que empiezan a hacer experimentos, pero por ejemplo, para la vacuna que vamos a necesitar nosotros, tiene que ser una vacuna que esté a menos 70 grados. Estamos hablando de una temperatura extremadamente baja, y para ello no solamente se necesita de saber genética. Por ejemplo, ahí podemos incluir a la biotecnología, ¿sí? Necesitamos refrigeradores, por llamarlos de una forma, o algunos otros instrumentos, mecanismos que utilizan sobre todo, pues obviamente las personas que están investigando, los científicos, por decirlo de alguna manera, o la gente que estudia la genética, para poder, crear la vacuna, estudiar todo ese código genético, porque, por ejemplo, un código genético no es como que, lo anoto acá en el pintarrón y me cabe todo, me echo una libreta, no. Para eso se necesitan supercomputadoras que a veces ni siquiera la información o el disco duro que tienen esas supercomputadoras alcanza para guardar toda la información. Entonces, ahí aparece la biotecnología. La biotecnología se refiere a toda la tecnología que ayude a la biología, ¿sí? Prácticamente los materiales para centrifugar, el cómo se conserva o cómo se va a conservar la vacuna, hasta las supercomputadoras las podemos meter como biotecnología, ¿sí? Entonces, después también aparece la biónica, para que se haga la diferencia. La biónica proviene de bio, que es biología, de algo que es natural, biológico, no sé, mi mano, el perro de mi pie, las orejas de mi gato, todo lo que es formado, obviamente natural, que viene de bio, vida, que tiene vida. Y lo biónico tiene que ver más bien con la construcción de, ¿cómo se los diré? Tiene que ver más bien con la construcción de aparatos que le ayudan al ser humano en su día a día. Por ejemplo, si yo me mocho un dedo y pierdo mi dedo, entonces lo que va a hacer la biónica es, a partir de la biotecnología, o sea, de todos los instrumentos que se necesitan para crear, me va a crear un dedo, ¿sí? Y me lo va a poner como un implante, esa es la biónica, ¿sí? Que crea utensilios que le sirven a la vida. Y la biotecnología apoya a toda la biología a crear esos utensilios, ya sean vacunas, dígase, ay, se me fue el nombre de cuando te ponen un pie falso, o prótesis, gracias ya, prótesis, o todo lo que tenga que ver con algo robótico. La biónica tiene que ver con algo que se le inserta al cuerpo y que es robótico, o que no necesariamente se inserta, sino que se crea. Por ejemplo, los robots, ¿no? Que están buscando robots que tengan super tecnología y que sean como un ser humano. Pues ahí se utiliza biónica porque a partir de cosas naturales crean una especie de, como de réplica. Obviamente no es una réplica igual porque yo tengo una cara que es mi piel, que es mi temperatura normal, mientras que pues algo robótico pues difícilmente, si me ponen yo me quedo
manca y me hacen una prótesis de una mano, pues aunque en una yo tenga calorcito, difícilmente en la otra que va a ser de metal voy a tener calorcito, ¿verdad? Pero la utilidad puede llegar a ser la misma, ¿sí? Pues se han llegado a construir ya cosas también hechas que puedo mover mis brazos, mis manos o los que tienen prótesis en este caso. No sé si me doy a entender la diferencia que hay entre una y otra. Sí, maestra. ¿Sí? Por ahí quien me preguntaba de las chicas, no recuerdo quién fue. Una pregunta fuera de... Sí, gracias. Ok, Una gracias. pregunta fuera de usted que sabe algo de química. ¿Qué cree que yo rocié ácido muriático ¿En dónde? en un baño pensando que se me iba pues, a limpiar el azulejo? Y se pues, manchó. ahora se manchó, está todo blanco. Sí, es que hay que tener La cuidado con regué. las cantidades. Sí, y le Usualmente puse con el ácido muriático, aparte que es muy fuerte el aroma y todo irrita mucho, porque pues es un ácido obviamente. Hay que tener cuidado si se vacía, más o menos calcularle el tiempo y luego limpiar. Disolver obviamente con qué solvente, pues el agua. Recuerden que el agua es el solvente universal, ok, junto con muchas agüita. gracias, maestra. Sí, pero sí puede pasar, a mí también me pasó una vez. Perdón por la interrupción, pero ahorita que usted sabe de química, pues quería preguntarle. Sí, pero pues ya, ahorita no vas a tener de otra más que, pues ya. O sea, no, Cambié el azulejo. sí hay que cambiarlo. Te sale muy caro, ya mejor acostúmbrate a verlo así. Muchas gracias, maestra. Sí, de nada. Ok, vamos a pasar entonces a la siguiente, que es la número 7. Dice, seleccione de entre las siguientes opciones la descripción del proceso celular conocido como metabolismo. Vamos a tener en cuenta y en claro qué puede ser el metabolismo, ¿sí? El metabolismo, pues obviamente tiene que ver con prácticamente cómo es la función de un cuerpo, ¿sí? Si nosotros hablamos de metabolismo en el ser humano, estamos hablando de aquello que nos da energía, ¿sí? Por ejemplo, te comes una manzana. Recuerden que habíamos hablado también en física sobre cómo se transforma la energía. Entonces, el metabolismo lo que hace es consume, transforma y saca, ¿sí? ¿Cómo lo saca? Como energía, ¿cómo lo saca? Como cuando vas al baño, etcétera. Entonces, vamos a ver, o sea, nada más con que tengan en mente qué es el metabolismo. Hasta piénsenlo, nosotros solemos utilizar mucho. Ay, es que después de los 30 mi metabolismo ya no fue lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que antes ibas al baño 5 veces y ahora ya nada más vas una, ¿no? Porque se alenta. ¿O qué quiere decir? Que estás comiendo mucho y que de todas formas le echas la culpa a tu metabolismo por no decir que andas come. Pero algo tenemos que culpar y algo más o menos tenemos la noción de que es un metabolismo. Entonces vamos a ver la primera, dice. Consiste en la reproducción de una célula a través de la división de los cromosomas, del núcleo y del citoplasma. Como resultado se constituyen dos células hijas con el mismo número de cromosomas y la misma información genética que la célula madre. ¿Eso qué será o a qué se referirá? ¿Será metabolismo? No, no es metabolismo. Más bien hace alusión a cuando nacen trillizos, por ejemplo. ¿Cómo pueden nacer trillizos o gemelos? Cuando la mujer tenga familia que sea de gemelos, porque usualmente eso es genético. Y la mujer en vez de enviar un solo óvulo, cada mes anda enviando 2 o 3. Llegan, por ejemplo, los espermatozoides y ya iba. Pero en ese caso serían cuates, no serían idénticos. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué otra forma de tener gemelos, trillizos, mellizos? Bueno, que llegue el óvulo, el espermatozoide fecunde, que se haga ahí todo el chisme, pero que en ese momento, ya que esté la fecundación, el óvulo se parta, sea en 1 o en 2, y en este caso aquí me dice que se parte en 2 más, y que todos son exactamente iguales al primero. Ahí es cuando, esto nos habla de eso, de cómo se hacen gemelos o trillizos. Después la B dice, consiste en captar información sobre las condiciones del ambiente y en elaborar, con base en esta información, las respuestas más indicadas para sobrevivir. ¿Ese será metabolismo? No. No, esto se refiere más a la ley de la selección de las especies de Darwin. Por ejemplo, si soy un venado, bueno, no un venado, no, soy una cebra, hablando en la sabana, soy una cebra y ando por ahí sin mi rebaño, no me voy a salir a pasear enfrente del leoncito a jugar, ¿verdad? Entonces, se capta información, que estoy sola, hay leones, lo que tengo que hacer, huye, ¿no? O sea, no te quedes ahí porque te van a comer.
Y prácticamente es lo mismo que hacemos los seres humanos. Ellos por instinto y nosotros pues ya con más mentalidad y todo. Pero bueno, eso tiene que ver con la selección natural de las especies. Después la C me dice, es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos fisioquímicos que ocurren en una célula y en el organismo. ¿Eso será metabolismo? Sí. Sí, eso es metabolismo. O sea, yo se los expliqué como que uno come y todo pasa. Pero ¿qué pasa cuando tú comes? Pues tú comes y hasta te dan mal del puerco, ¿no? Y dices, ya no vuelvo a comer así, porque te sientes hasta pesado, te sientes todo. ¿Qué está pasando en ese momento en tu cuerpo? Pues está pasando simple y sencillamente que se está haciendo todo ese proceso bioquímico. O sea, no es como que comas, me como la manzana, luego soy súper feliz. No es cierto. O sea, hasta que tu cuerpo traduce ese alimento en una reacción bioquímica hasta que se vuelven proteínas, hasta que va descomponiendo los lípidos, las grasas, se te va acumulando ahí en la lonja, hasta que vas al baño, que es todo ese proceso fisioquímico, que es ese proceso bioquímico, eso es el metabolismo, ¿sí? Y el último no puede ser porque dice, es el proceso químico que tiene lugar en las plantas con clorofila que permite, gracias a la energía de la luz, transformar un sustrato orgánico en materia orgánica rica en energía. Eso se llama fotosíntesis. La luz ayuda a la planta a hacer fotosíntesis, que es lo que le permite subsistir a la planta. Prácticamente la fotosíntesis puede decirse que es como el metabolismo de una planta, pero en sí el metabolismo es la C. La D tiene que ver con la fotosíntesis. Ok, ¿alguna duda, pregunta, comentario, algún extra que quieran agregar de aquí de biología? No, está muy bien, maestra. Ok, no sean malitos, malitas, vámonos entonces, por favor, a ecología y medio ambiente, por favor. De ahí vayan revisando y díganme, por favor, ¿qué preguntas tienen? Yo tengo dos de la pregunta 6. Ahí en las 6. En la 8. En la 5, perdón. Y en la 10, por favor. 8 y 10. Ok, 5, 6, 8 y 10. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga duda? Bueno, vámonos a las 5 entonces. Dice, selecciona la propiedad de la comunidad ecológica a la que hace referencia la siguiente descripción. Se refiere al comportamiento estacional de la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, al estudiar cierta comunidad vegetal, se evalúa cuando produce flores, cuando da sus frutos, cuando produce frutos, el momento de la caída de sus hojas, los periodos en que crecen sus retoños, etcétera. Bien, sociabilidad. ¿A qué se refiere la sociabilidad en una comunidad ecológica? ¿Alguien recuerda? Denme un segundito, a ver si aquí lo encuentro rápido. Baja. No, denme un segundito, nada más que lo encuentre rapidísimo. Ok, bueno, vamos a explicarlo así porque según yo había visto el video, la imagen y ahora no la encuentro. Ok, bien, cuando hablamos de sociabilidad, hablamos de la interacción entre los sujetos. Entonces, si hablamos de una comunidad ecológica, entonces puede ser, por ejemplo, recuerden que la comunidad ecológica tiene que ver sobre todo con un ambiente donde se desenvuelvan pues diversas especies y subespecies de flora y fauna.
Por ejemplo, pensemos en un cardumen, ¿sí? Pensemos en el mar y pensemos en un cardumen de atún, es decir, bueno, ballenas, mejor, en ballenas, ¿sí? No son tantas, pero pues son una comunidad ecológica al final de cuentas que se encuentra en el mar, que tiene cierta relación unas con otras. Por ejemplo, aquí me habla de sociabilidad. ¿Cómo es la sociabilidad, por ejemplo, de una ballena? Es decir, la interacción que tienen unas con otras. Bien, ellas usualmente no andan en porciones tan grandes. ¿Por qué? Porque les sería más difícil encontrar comida, porque son especies muy grandes, pero sí andan en algunas comunidades pequeñas o andan en pequeños miembros, porque eso les ayuda también a subsistir, sobre todo a su depredador mayor, que es el ser humano. Entonces, bueno, esa sería su sociabilidad. Ahora, aquí no me habla de la sociabilidad porque me está diciendo al comportamiento estacional. Si yo hablo del comportamiento estacional, tendría que hablar de qué hace una ballena. Ah, pues ella anda desde acá, desde la Riviera de Nayarit hasta Canadá, por allá de ese lado, porque busca ella el frío, ¿no? Por ejemplo. Se va moviendo de acuerdo a la estación del año. Pero bueno, esa no sería sociabilidad. La sociabilidad es su interacción con los demás miembros de su comunidad. Después su estructura. Usualmente, por ejemplo, las ballenas siempre van al año, cuando tienen a sus bebés o a sus ballenatos, siempre andan con ellos. Su estructura o su jerarquía, por así decirlo, sería cómo se agrupan ellos. Ah, pues andan, podríamos decir, papá, mamá, hijito y casita. Esa sería una estructura. No sé si sea exactamente anden papá, mamá, hijito y casita, pero mamá y es una ballena luchona porque sí anda la ballena con el ballenato siempre. Esa es una estructura, cómo se organiza. Pero ojo, porque aquí no me dice la estructura, me dice, se evalúa cuando produce flores, cuando da sus frutos. Entonces, bueno, vámonos a la fenología. La fenología precisamente es una ciencia que se encarga de estudiar los ciclos de la vida, los ciclos, es decir, nace la ballena, anda con su mamá 3 años, después se vuelve una ballena independiente, después esa ballena anda sola por la vida, come, duerme, después se vuelve mamá la ballena, trae a su ballenato y vuelve a tener y así. Esos son sus ciclos, es lo mismo que aquí tenemos. Al estudiar cierta comunidad vegetal se evalúa cuando produce flores, cuando da sus frutos, cuando se caen las hojas, los periodos en los que crecen sus retoños, cómo van siendo sus ciclos. Eso se llama fenología, ¿sí? Nada, lo único que hay que hacer ahí es recordar, la fenología estudia los ciclos de las comunidades o de cualquier cosa. Es como nosotros, ¿no? Nuestra fenología comúnmente desde la primaria, no sé si a ustedes les tocó, hasta en un libro decía, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres. Esa era como que la fenología del ciclo de vida de un ser humano promedio. No quiero decir que de todos, porque habrá quien no quiera reproducirse o habrá quien ni crezca y se muera pronto, ¿no? Entonces, la respuesta es fenología porque la fenología estudia los ciclos de la vida. Después, Muchas gracias. por nada, ¿ya quedó claro? Sí, muchas gracias, maestra. Vamos a la siguiente, dice, seguramente estarás de acuerdo en que para reducir los contaminantes en los procesos de generación de energía, se hace necesario utilizar energías renovables o alternativas. ¿A qué tipo de energía renovable corresponde la siguiente descripción? Es producida por el calor interno de la Tierra. Se localiza en sitios conocidos como aguas termales o húmedos. Bien, ese tipo de energía los vimos en física y hasta les dejé investigarla. Bien, la mareomotriz se refiere al movimiento del mar, de los océanos. Es muy fuerte y puede producir muchas cosas, como la electricidad, sobre todo. La eólica, recordemos, es la del viento. ¿Sí? Hay hasta unos molinos que generan, parece que ni se mueven, pero la verdad es que sí se van moviendo y la energía que producen es mucha. La geotérmica, recuerden, el prefijo geo es tierra. Por ejemplo, yo soy georgina, por eso mi nombre quiere decir campesina, porque aro la tierra, aunque ni sé, pero geo es tierra. Térmica tiene que ver con calor. Entonces la respuesta es energía geotérmica porque habla del calor de la Tierra. Y la solar, pues obviamente es la del Sol. Hay que repasar esas, por favor, para que se acuerden. Recuerden que en física les hacía hacer que, por ejemplo, hicieran desde las ramas de la física algo con lo que lo relacionaran. Traten también de buscar una relación así para que les sea más sencillo. Después, la 8. Selecciona el concepto referido en la siguiente definición. Consiste en utilizar los avances de la tecnología para mejorar el medio ambiente a través de una reducción en la contaminación y una mayor sustentabilidad. ¿Sí? Esa es como está diciendo que tengo que utilizar la tecnología para una mayor sustentabilidad, recordemos
Eco pues, se refiere precisamente a la sustentabilidad, entonces es ecotecnología. Biotecnología ya no, ya vimos que no, porque tiene que ver con todos los procesos tecnológicos que ayuden a mejorar o tener que ver con la vida. Y la ingeniería ecológica no, porque esa también se encarga de buscar formas, por ejemplo, cómo puedo hacer yo una casa sustentable, nada más. Pero no se preocupa por más allá más que por algo muy en específico. Y la geotecnología pues es de la tierra, ya veamos que geotierra. Entonces es ecotecnología. Finalmente dice, una de las siguientes afirmaciones es falsa, identifícala. Vamos a ver por qué la A es la falsa y no todas las demás, vamos a iniciar al revés. La D dice, la especie es una agrupación taxonómica de organismos con una estructura y funcionamiento semejantes que son infértiles y comparten un antecesor común. ¿Sale? Muy bien. Sí, o sea, si yo, por ejemplo, hablo de una nochebuena, esa es una especie, ¿sí? O sea, no, que son interfértiles, yo dije, es que ahí está más, ok, interfértiles, porque yo puedo poner un árbol de aguacate y otro árbol de aguacate y solitos con el viento o con los animales como las abejas, los chuparrosas, los colibríes, hacen la fertilización de polen y dan, y siguen estando ahí subsistiendo. Entonces eso está bien. Después la C dice, existen dos tipos de ecosistemas terrestres, bosques, selvas, sabanas, desiertos, pobles y acuáticos, océanos, mares, lagos, lagunas, charcos, manglares, arrecifes, coralinos, etcétera. Eso es cierto, o sea, la tierra básicamente es agua y tierra, nada más, que ya cada uno tiene de acuerdo a sus altitud, su latitud, sus condiciones climatológicas, pues un diferente subecosistema, pero en sí los ecosistemas es agua y tierra, nada más. Eso está bien. La 10. Ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y su entorno. Sí, correcto. Eso está bien, eso es la ecología. Finalmente la A, ¿por qué está mal? Dice, una comunidad es un grupo de organismos de la misma especie que conviven en una área específica. ¿Sale? La comunidad, o sea, sí conviven en un área específica, pero no, la comunidad no se forma de una sola especie. ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando tú dices, yo ya me voy a mi comunidad, tu comunidad es tu familia, son tus vecinos, son tus conocidos, pero al mismo tiempo son tus perros, son tus gatos, los pericos del vecino, y todos conforman una comunidad. Es exactamente lo mismo en todos los ecosistemas. La sabana no solamente son los tigres, son los elefantes, son las jirafas, son las cebras, son todos esos que están ahí mismo, son las plantas altas, las plantas bajas, etc. No sé si me voy a entender. ¿Alguna otra duda, comentario, algo que quieran agregar? Muchas gracias, maestra. Yo tengo una duda, profesora. ¿Cuántos aciertos dijo que podríamos pasar la materia? Tienen, en todas sus materias deben de tener, a ver, para el 6 deben de tener 30. Por lo menos 30. Sí, es una regla de 3. Si 50 aciertos equivale a 10, entonces 30 aciertos equivale a 6. ¿Y ya con eso pasamos? Con el 6 pasan, pero vayan por más que el 6. Aparte pueden. Sí pueden. Bueno, estamos a menos de un minuto de que se cierre esto, chicos. Les agradezco muchísimo.